Carla hermosa. Vamos a comenzar hoy el tercer libro de esta saga padrísima que estamos leyendo de Gary Renard. Hoy comenzamos con el libro El amor no ha olvidado a nadie. Y obviamente es la continuación de los libros que hemos estado leyendo, la continuación directa de Tu realidad inmortal que terminamos hace 8 días. Voy a empezar a leer, mis niñas. Ya saben, cualquier cosa, pregunta, duda, lo que sea que quieran comentar, lo que les llame la atención, algo que les mueva, me, me interrumpen, abren el microfonito y me dicen, ¿ok? Voy a comenzar desde la introducción, ya ustedes de manera personal, pues las primeras hojitas hay un dibujito muy lindo al principio donde eh, el editor o Gary dibujan a varios personajes de todas estas historias. Obviamente Gary, Jesús, Pursa, a Kenneth Wapnick, a Helen Schuckman, a todos. Está muy lindo el dibujillo, ahí le echan un ojito. Bueno, voy a empezar con la introducción que dice, este es un libro sobre espiritualidad. La espiritualidad real, no lo que ha pasado por ser espiritualidad en los medios populares durante las últimas 2 décadas. La espiritualidad se ha confundido con el movimiento de autoayuda y esto es importante porque es muy cierto, es esa filosofía de la nueva era de autoayuda que no tiene nada que ver con la verdadera espiritualidad. Cuando acabes este libro, no solo entenderás la diferencia entre ambos, sino que también sabrás por qué solo uno de ellos puede llegar a hacerte feliz. Hay diferencias entre una espiritualidad que te ahorrará mucho tiempo y las que no. La que te ahorrará tiempo te introduce a la idea de deshacer el ego y te muestra cómo hacerlo. El ego, y lo pone entrecomillado, es algo que las grandes enseñanzas como el budismo y la obra maestra espiritual Un curso de milagros definen en detalle y también describen de maneras asombrosamente similares. De hecho, descubrirás que hay más similitudes, ojo, entre el budismo y Un curso de milagros que entre este y el cristianismo. Aunque el curso usa la terminología cristiana para hablar al público occidental. Sin entrar en las distinciones y aplicaciones que son necesarias para deshacer el ego, que vendrán después, digamos por el momento que el ego es la idea, ojo, y la experiencia de que de algún modo nos hemos separado de nuestra fuente. El ego ha asumido una existencia personal, una identidad propia que no es una con la fuente y que creemos real. La disciplina espiritual acelerada se enfoca en deshacer este ego que está basado en la idea de separación. Obviamente todo aquí, nada fuera, todo aquí, una idea en la mente. Si deshicieras el falso tú, que es el ego, el personaje, entonces solo quedaría el tú real. No tienes que esforzarte por ser el tú real. Ojo con esto, porque también eso es mucho lo que hacemos, esforzarnos, echarle ganas, sacrificarnos. No hay necesidad. No necesitas esforzarte por ser el tú real. No tienes que evolucionar. El tú real ya es perfecto. Lo que hay que hacer, aquí viene lo importante, es retirar las barreras que impiden llegar a la experiencia y a la expresión de esa perfección. Y fíjense, atención con esta oración que dice, casualmente, esa perfección no tiene nada que ver con nada del mundo, sino con algo que específicamente no es de este mundo. ¿Se acuerdan? Lo que aquí coincide, lo que aquí es coherente, allá arriba, en lo perfecto, en el reino de los cielos, no es coherente. Lo perfecto no tiene nada que ver con lo mundano, con lo material. Hay personas, incluso científicos, dice aquí Gary, brillantes y muy respetados, que te enseñarán, que deberías hacerte, y lo pone entrecomillado, amigo del ego. Eso es muy bonito. El único problema es que tu ego no está interesado en ser tu amigo.
Tu ego quiere matarte. Como dice un curso de milagros que fue dictado por Jesús, y entre paréntesis, a quien nos referiremos en este libro como J, a la psicóloga e investigadora Helen Schucman, dos puntos y entrecomillado. Es muy probable, por lo tanto, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente. Atención con esto, mis niñas, subráyenlo, porque es muy, muy común y tenemos que tenerlo ya muy detectado. Repito, es muy probable, por lo tanto, que el ego te ataque cuando reaccionas amorosamente, ya que te ha evaluado como incapaz de ser amoroso y estás contradiciendo su juicio. El ego atacará tus motivos tan pronto como estos dejen de estar claramente de acuerdo con la percepción que él tiene de ti. En ese caso, es cuando pasa súbitamente de la sospecha a la perversidad, ya que su incertidumbre, claro, habrá aumentado. Este libro no trata de hacer espiritual, ojo, lo que no puede hacerse espiritual. Este libro trata sobre cómo ir a casa, al espíritu, a la fuente. Trata de la realidad. Esa realidad es amor, ojo, pero no el amor tal como el mundo piensa tradicionalmente en él. Este es un amor que no puede ser explicado, solo puede ser experimentado. Esto es muy importante. Es el objetivo hacia el que nos ha orientado o nos han orientado los grandes místicos a lo largo de la historia, sabiendo que no podía ser descrito. No obstante, es posible, ojo, experimentar esta realidad incluso mientras parece que estamos aquí y que somos un cuerpo. ¿Qué nos está diciendo aquí Gary? Que no necesitamos trascender el cuerpo para experimentar lo que debemos entender por amor. De hecho, es un gran reto y desafío, pero lo podemos lograr. De hecho, venimos a eso, a lograr manifestar y experimentar el amor verdadero estando en un cuerpo. ¿Cómo puedo lograr esto? Haciéndome consciente que yo no soy el cuerpo, que estoy en uno, pero que yo no soy eso. Y partiendo de eso, puedo entonces experimentar el verdadero amor estando aquí en la ilusión. Dice, no somos cuerpos, pero nos parece que lo somos y nos sentimos, sí o no, como si lo fuéramos. Es nuestra verdad. Mi propósito no es, atención, mis niñas, mi propósito no es negar a la gente su experiencia de ser cuerpos, porque eso también es del ego. Mucho ojo, nosotros no venimos a negar el cuerpo, ¿ok? Venimos a reconocerlo como lo que es. Solo, dice Gary, solo quiero demostrar que esta experiencia es falsa. Esto también es válido para nuestra experiencia del tiempo. Experimentamos el tiempo de manera lineal y creemos ir fabricando todo sobre la marcha. Fíjense, esta también es una experiencia falsa. La verdad es holográfica. Todo esto ya ha ocurrido. Y si todo ya ha ocurrido, entonces no puedes estar creándolo sobre la marcha. Tú no creas el modo en que las cosas son. Eso ya lo hiciste al comienzo del tiempo. Todo lo que pareció ocurrir después de eso ya es un hecho consumado. Y esto, si mi mente está ahorita como loca queriéndolo explicar, es ego. Si después de leer esto siento paz, me rindo y entrego, confío en la certeza de la fuente, eso es espíritu. ¿Cómo experimento y cómo me siento después de leer esto? ¿Como víctima? ¿Como necesito que me lo expliques, pero cómo, cuándo, a qué hora? Entonces yo elegí todo lo que me está pasando. ¿Quiero controlarlo, entenderlo a nivel racional? ¿O simplemente siento una liberación, una confianza, una certeza, un amor? A la mayoría de las personas
No les gusta esta idea. Ahí está, claro, porque es ego. Y sin embargo, forma parte de un sistema de pensamiento que, si lo comprendieran y aplicaran, podría ahorrarles una increíble cantidad de tiempo dentro de su experiencia ilusoria. Tú decides desde dónde agarras, aceptas, abrazas esta información. No está en cuestión si es verdad o no. Lo único que está en el limbo es desde dónde la abrazas. No siempre, dice aquí, tenemos elección con respecto a lo que experimentamos, pero sí podemos escoger cómo experimentarlo. La esencia de esa elección reside en cierto tipo de perdón. Fíjense y subrayen, mis niñas, por favor, dice, repito, la esencia de esa elección reside en cierto tipo de perdón. Y pone 2 puntos. El que practicaron los grandes maestros como Buda y Jesús. No se trata del perdón al que el mundo está acostumbrado. Eso ya nos quedó clarísimo, ¿verdad? Una vez que lo aprendamos y lo practiquemos, deshace el ego y nos conduce de vuelta a vuestro verdadero hogar, que es uno con nuestra fuente. Este es el carril rápido de la vida espiritual. Ahorra tiempo, ¿sí o no? Mucho tiempo. Ahorra incontables ciclos de vida que en realidad son una serie de sueños, pero que tomamos como si fueran realidad. Y no pasa nada, ¿eh? Pero tengo que reconocer que estoy tomando la ilusión como si fuera verdad. Si no reconozco eso, no puedo partir de ningún lado. La respuesta dice aquí a la vida, y vamos a subrayar por favor, la respuesta a la vida es reemplazar la falsa experiencia de ser un ser separado, un ser espacial, por la verdadera experiencia de ser perfecto espíritu, en la misma, en la misma dimensión, con la misma oportunidad, sin modificar nada de la forma, que no solo es espacial, sino que está más allá del universo del tiempo y del espacio. Es la experiencia hacia la que se dirige la gran espiritualidad, que es la respuesta a la vida y a sus preguntas difíciles. Llegar a esta experiencia de la realidad, que es perfecta unidad con Dios, subrayo bien fuerte, requiere no hacer concesiones. Y entonces se va, segunda tarea. Necesito que se cachen cada vez que están haciendo concesiones con el ego. ¿Cómo puedo reconocer una concesión? Cuando estoy dando por verdad una ilusión. Ahí estoy haciendo una concesión. Cáchense, porque es el requisito indispensable, fundamental, para poder recordarme. No hacer concesiones. Y una manera muy directa de no permitir una concesión es decir, no entiendo nada, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Ahí no estoy concediendo nada. Este libro, dice Gary, no hace concesiones con respecto a las enseñanzas del curso, porque mis profesores se niegan a hacerlas, y lo mismo debo hacer yo. Como el curso expresa con agudeza en la página 73 del manual para el maestro, 2 puntos y entrecomillado, el mundo intenta hacer miles de transigencias al respecto y tratará de hacer 1000 más. Ni una sola puede ser aceptable para los maestros de Dios, ya que ninguna de ellas sería aceptable para Dios. Con este espíritu, el siguiente texto relata sucesos verdaderos que ocurrieron entre finales del año 2006, hace 20 años, y principios del 2013. A excepción de mi narración y notas, los hechos se presentan en el marco de un diálogo en el que hay 3 participantes: Gary, que ese soy yo, Arten y Pursa, 2 maestros ascendidos que se me aparecieron encarnados. Mi narración no está introducida por etiquetas indicadoras, a menos que interrumpa el diálogo
en cuyo caso simplemente he añadido la palabra nota. Las numerosas palabras que hallarás en cursiva indican énfasis por parte de quien las dice. No es absolutamente esencial creer que se produjeron las apariciones de los maestros ascendidos. Ojo, para obtener beneficios de la información que viene en estos capítulos. Y a mí, personalmente, no me importa lo que pienses. No obstante, puedo decirte que es muy improbable, ojo, que un laico sin educación superior como yo haya podido escribir esto sin la inspiración de estos profesores. En cualquier caso, dice Gary, dejo en tus manos, lector, que pienses lo que desees sobre los orígenes del libro. He hecho todos los esfuerzos posibles por hacerlo bien, pero no soy perfecto. Por lo tanto, tampoco lo es este libro. No obstante, si hay algún error en los datos de estas páginas, puedes estar seguro de que es mío y que no fue cometido por mis visitantes. Asimismo, aunque el relato de estos diálogos se presente en una línea temporal fácilmente observable y acorde con la vida real, los diálogos no siempre fueron lineales, a veces fueron holográficos. En unos pocos casos, cosas que se dijeron antes han sido incluidas en una parte posterior del libro y cosas que se dijeron después han sido presentadas antes. Yo, dice, nunca tomaría una decisión con respecto a esto, ni con respecto a ninguna otra cosa relacionada con estos libros, sin ser guiado a hacerlo así por mis profesores. Las referencias a un curso de milagros, UCDM, entre paréntesis, incluso las citas introductorias de cada capítulo, aparecen en el índice que viene al final del libro. Siento una gratitud ilimitada por la voz, con mayúscula, del curso, cuya verdadera identidad se comenta aquí. Quiero dar las gracias a 4 personas que me han ayudado a hacer posible este libro. Mi primera agente promotora, Sue Borg, que hizo un trabajo tan bueno que tuve la oportunidad de hablar en público en muchos lugares y aún así disfruté de tiempo para aprender alguna cosa de mis profesores. Jan Cook, mi amiga y segunda agente promotora, que fue nada menos que un regalo de Dios. Mi anterior esposa, Karen L. Renard, que se ha convertido en una de mis profesoras, además de una gran amiga. Y una persona a la que conoceréis en estas páginas y que revela la identidad de Arten en esta vida. El amor no ha olvidado a nadie. Contiene muchas citas de la versión oficial de un curso de milagros que se han anotado para ayudarte, lector, a estudiar el curso posteriormente, si así lo eliges. Las citas de los principios de capítulos están en cursiva, aunque no aparecen en cursiva en el curso. El editor y yo queremos expresar nuestra gratitud a los miembros de la Fundación para la Paz Interior de Mill Valley, California, los editores originales del curso y la Fundación para un Curso de Milagros de Temecula, California, por las décadas de importante trabajo, gracias a las cuales un curso de milagros ha podido llegar al mundo. Al final del libro se incluye información sobre dónde conseguir la versión auténtica del curso. Finalmente, aunque no estoy afiliado a la Fundación para un Curso de Milagros, me gustaría aprovechar esta oportunidad para extender mi sincero agradecimiento a Gloria Wapnick y Kenneth Wapnick, promotores de dicha fundación en cuyo trabajo se basa buena parte de este libro. Muy al principio, Arten y Pursa me guiaron a hacerme estudiante de las enseñanzas de los Wapnick, y este libro no puede evitar reflejar todas mis experiencias de ese aprendizaje. Bueno, esta es la introducción que escribe Gary Renard respecto a este libro y como para que vayamos agarrando un poquito otra vez el saborcito de qué va. Y pone aquí, he afirmado
que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entender, ojo, no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad o todo y nada como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. Es esencial que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático, ojo, hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. Y lo que hemos platicado muchas veces, radical. No es a medias recuerdo o a medias entrego o ya perdoné a la suegra, pero al suegro nomás no puedo. El, el proceso de perdonar abarca un estado mental, no una situación física específica y aparte elegida, no. Radical. ¿Con quién estoy comprometida? ¿Con el amor o con el miedo? ¿Con el recuerdo, con el olvido, con el ego, con el espíritu? Y ese compromiso se refleja en todo lo que me rodea, no en pedazos. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Vamos a comenzar el capítulo 1, que dice y se llama como pregunta, ¿qué prefieres ser? Y comienza con una referencia que dice, tú eres tal como Dios te creó. Al igual como también lo es toda cosa viviente que contemplas, independientemente de las imágenes que veas. Ojo, ¿eh? Lo que percibes como enfermedad, dolor, debilidad, sufrimiento y pérdida no es sino la tentación de percibirte a ti mismo indefenso y en el infierno. No sucumbas a esta tentación. Ojo, pero hay que estar conscientes para no sucumbir a esta tentación. Y verás desaparecer toda clase de dolor. No importa dónde se presente, en forma similar a como el sol disipa la niebla. ¿Qué tal? Nada más déjenme checar una cosa. Esta es una referencia del capítulo 31, sección octava. Quiero ver si estoy leyendo bien las referencias, porque en este libro las referencias las pusieron hasta el final. Pero quiero darle seguimiento para ver si estoy bien. Espérenme tantitito. Capítulo 31, sección octava. 6:13. Uy, casi hasta el final. Sí, sí, estoy bien. Ok. Entonces, esta referencia es capítulo 31, ya es la última parte del curso. Capítulo 31, sección octava, párrafos 6. Y comienza Gary diciendo, a finales del año 2006, estaba casado y vivía en Maine. A finales del año 2007, me encanta esto, estaba divorciado y vivía en California. ¿A quién no le ha pasado eso? Ay, me encanta. 2006 había sido el año más turbulento de mi vida, pero no tenía ni idea de que 2007 lo sobrepasaría. Lo cierto es que ni siquiera pensaba que eso fuera posible. Así es como nos sorprende la vida. La última vez que había visto a mis queridos profesores, los maestros ascendidos Arten y Pursa, que se aparecieron ante mí como un hombre y una mujer,
Había sido en agosto del 2005. Me visitaron en 11 ocasiones a lo largo de 20 meses, a fin de darme su parte del material para nuestro segundo libro, Tu realidad inmortal, cómo romper el ciclo de nacimiento y muerte. Y entre paréntesis dice Gary, yo puse la narración y las notas, y mantuve la parte que me tocaba de las conversaciones lo mejor que pude. Hacia el final de su última visita, les pregunté si volvería a verlos. Su respuesta me tomó por sorpresa. Dos puntos y entrecomillado, dentro de un año, piensa si el tipo de vida que estás viviendo es realmente la que quieres. ¿Quieres seguir siendo un autor? Ellos sabían algo que yo, obviamente, en ese momento ignoraba. El año y medio siguiente iba a ser muy duro. En medio de los viajes y de un programa de conferencias y cursos que habrían sido una severa prueba para cualquiera, y mientras intentaba hacer todo el trabajo propio de un autor en activo, me convertí en la diana de una vendetta, una campaña celosa, personal y organizada por supuestos maestros espirituales que se juntaron para intentar destruir mi ministerio. Uno de ellos era un hombre a quien consideraba mi amigo y a quien había hecho numerosos favores. Me dolió mucho y fue una de las mayores lecciones de perdón de mi vida. Tardé varios meses en resolver esta situación. Por suerte para mí, los esfuerzos de estos pocos individuos fracasaron, quizá porque lo que hacían era opuesto a los principios espirituales que supuestamente representaban. A la gente no le gusta la hipocresía. Estos maestros hablaban de amor, pero sabían como uvas amargas. En cuanto a mí, simplemente era mi conocido. Yo, imperfecto. Era mi conocido yo imperfecto. Me había acercado tanto al público que la gente sentía que me conocía. Siempre me había presentado como un simple ser humano. Tanto mi personalidad como mi historia seguían siendo consistentes. No había transigido, a pesar de años de escrutinio despiadado. No había pruebas para sustentar el odio dirigido contra mí, solo opiniones. Se demostró que eran opiniones minoritarias. A fin de cuentas, la mayoría de la gente seguía conmigo y esto quedó claro muchas veces a lo largo de los meses y años siguientes. Como un año después del último encuentro de la segunda serie de visitas de Artenipursa, dirigía un taller intensivo en el Instituto Omega de Rimbeck, en Nueva York. Un gran tipo llamado Joe, veterano de Vietnam, me dijo que el libro La desaparición del universo, o DU, como lo llaman con cariño muchos lectores, lo había llevado a un curso de milagros. Gracias a DU, Joe fue capaz de entender y de aplicar las enseñanzas del curso en su vida. Esto, a su vez, le permitió perdonar las cosas horribles que había visto en Vietnam. También puso fin a las 2 décadas de pesadillas que la siguieron. Joe dijo que quería compartir el libro con otros veteranos de Vietnam. En ese instante, la respuesta a la pregunta de Artenipursa quedó muy clara. Dos puntos y entre comillas. Sí, por supuesto que quiero continuar con este trabajo. ¿Qué más podría pedir? Transcurridos unos pocos meses, después de lidiar con los intentos de ataque de otros maestros, me encontraba en la sala de estar de mi departamento en Auburn, Maine. Era el 21 de diciembre del 2006 y tenía una idea clara de lo que estaba a punto de ocurrir. Mientras se resolvía una crisis personal en mi vida y otra estaba a punto de empezar, yo ya anticipaba la visita de mis amigos. Los maestros ascendidos habían dicho que era decisión mía que ellos volvieran a aparecerse ante mí. Ellos querían que fuera mi responsabilidad. Me habían enseñado a estar en el lado de la causa, ojo, no del efecto.
y esperaban que viviera las situaciones y que nunca volviera a ser víctima del mundo. Si yo me apego a las causas, yo no vuelvo a ser víctima, ¿estamos de acuerdo? Ese es el punto, que como ego nos encanta desde el cuerpo asociarnos a los efectos, porque el cuerpo es un efecto y yo soy el cuerpo. Entonces, desde el ego, desde la mente separada, siempre me voy a asociar al efecto e inevitablemente el resultado será víctima, siempre. En cambio, si yo me apego y me asocio a la causa, soy responsable, ya no hay víctimas. En esta ocasión, continúa Gary, la elección era mía y yo sabía que ellos se presentarían si yo quería que lo hicieran. No tuve ocasión de sentirme decepcionado. De repente, Arten y Pursa aparecieron ante mí en su sofá favorito, que pronto perdería como consecuencia de mi divorcio, aunque poco después mi ex esposa me lo devolvió. Y dice Gary, sabía que vendríais hoy. Y otras personas me han enviado correos electrónicos diciéndome que pensaban que hoy os presentarías. Y le dice a Arten, ¿no podemos escapar de la fama? Están ahí afuera los paparazzi, dice Pursa. Pero hablemos en serio, esto ha sido una temporada muy difícil para ti. Sin duda, le dice Gary, ¿os importaría explicarme por qué no me avisaron de que iba a sufrir más injurias que cualquier otro maestro en la historia de un curso de milagros? Perdona, le dice Arten, pero no te dijimos desde el principio que no te íbamos a contar muchas cosas sobre tu futuro personal porque no queríamos privarte de tus oportunidades de perdonar. Fíjense, este argumento que le da Arten es muy importante. ¿Por qué en el sueño, mis niñas, teniendo la capacidad del recuerdo total y amplio en la mente, olvidamos las cosas? Porque al olvidarlas, la oportunidad de perdón es enorme, a que si las tuviera frescas. Oh, lo olvidé, dice Gary. No importa, pero Jesús no ha sido nada fácil, ¿saben? Gary, le dice Pursa, no le hables a Jesús de circunstancias fáciles. Él recorrió todo el camino y tú estás avanzando en el tuyo. Jesús demostró que todo es posible con Dios, incluso la ausencia total de dolor. Has hecho bien tu reciente trabajo de perdón, a pesar de tus actuales quejas, de modo que ¿por qué no haces como los patos? Vale, dice Gary, voy a picar. ¿Qué quieres decir? Los patos, le dice Arten, no miran atrás. Les resulta difícil hacerlo, de modo que generalmente ni se molestan. Solo ven lo que tienen delante e ignoran lo que ha quedado atrás. Lo único que importa es lo que ocurre ahora mismo. No hay que pensar en el pasado. Y le dice Gary, ¿estás diciendo que el pasado debería estar fuera de mi conciencia y que solo debería pensar en aquello con lo que tengo que lidiar en el momento presente? Entonces el futuro cuidará de sí mismo. Sí, le dice Arten, pero no hablamos de dejarlo ahí, como hacen algunas de las enseñanzas espirituales populares. Ojo, cualquier intento, atención mis niñas, subrayen, cualquier intento de permanecer en el presente fracasará a menos que el estudiante realice cierto trabajo. Eso es fundamental, mis niñas. ¿Hay algo en tu mente que te impide permanecer en el momento presente? La mayoría de las espiritualidades ni siquiera saben que esto es así, y mucho menos te enseñan a remediarlo. Contundente, mis niñas. Los maestros más populares del curso tampoco saben de ello ni enseñan a corregirlo, porque en realidad no han aprendido el curso. Y le dice Pursa, vamos a abordar esta cuestión hasta tal punto
que nunca serás el mismo. Tal como J le dice Arten, el maestro dice en su curso, el único pensamiento completamente verdadero que se puede tener acerca del pasado es que no está aquí. ¿Qué tal? Ahí se van con más tareita a analizar esta frase maravillosa que está en la lección, no, está en el libro de ejercicios, en la introducción de la primera parte. Genial, dice Gary, pero en la ilusión del tiempo, ¿cuánto tiempo vais a venir a verme en esta serie de visitas? Tengo un programa apretado, como sabéis. Si vais a ocupar algunas fechas, debo llamar a mi agente. En realidad, dice Arten, durante cuánto tiempo vengamos va a depender de lo bien y lo rápido que hagas tu trabajo. Te plantearemos ciertos retos. Con todos tus viajes es posible que no puedas afrontarlos, pero tu proceso de perdón debería acortarse. Durante la última serie de visitas notaste que los procesos de perdón avanzado eran más breves. Esta vez también lo serán. Al final, no necesitarás palabras en absoluto y lo harás de forma automática. Este también es uno de los principios de los milagros, ¿se acuerdan? El milagro tiene que ser ya algo automático. Si es algo muy procesado, muy pensado, muy estructurado, deja de ser milagro. Ese es un estado muy avanzado. De momento, digamos que vas a aprender rápido y que en un futuro no muy lejano vas a saber perdonar automáticamente cualquier cosa que se te ponga delante. Permanecerás en un estado de fe, ojo, y alegría, que están entre las características del Maestro de Dios. Estarás en un estado de gratitud hacia tu Creador, que no te creó para que fueras un cuerpo, te creó para que fueras tal como Él. Llegarás a poder relajarte en Dios. Y entonces Gary dice, sí, me gustaría estar más relajado y agradecido a todo y a todos los que me han ayudado a lo largo de los últimos 2 años. Y pone 2 puntos, J, el curso, tú, Pursa, el Just for Men, que es el tinte para el pelo, la Viagra. Y deberías, le dice Pursa, sentirte agradecido a las personas que te han puesto a prueba a lo largo de los últimos meses. ¿Y hacemos eso? La verdad es que no. Es a los que menos les queremos agradecer, porque es una situación muy incómoda. Agradecerles a todos aquellos que nos pusieron incómodos, a los que nos dieron esa oportunidad de perdonar. Al perdonarlos, dice aquí, se convierten en tus salvadores. Bueno, dice Gary, uno de ellos incluso me ha pedido perdón en público, pero me preguntó si esos otros dos capullos, entrecomillado, espabilarán algún día. Solo es una broma. Cualquier cosa es posible. Pero ya sé a qué te refieres. Y ojo, subraye, dice, al perdonarlos, en realidad yo soy el perdonado. Y en ese sentido, ellos son mis salvadores. No podría llegar a casa sin ellos. Esto ya lo leímos en el curso. Eso es, querido hermano, le dice Pursa. Tu manera de verlos o lo que pienses de ellos determinará lo que pienses de ti mismo y en último término, lo que creas ser. ¿Un cuerpo o espíritu? ¿Y qué prefieres ser? ¿Algo temporal que está condenado a morir? ¿O algo permanente que no puede extinguirse? Subrayen, el tipo de experiencia que tendrás está determinado por lo que piensas de los demás. Y como no hay demás, esto lo agrego yo,
como no hay de más, no hay nadie afuera, es finalmente lo que piensas de ti mismo. Como J te aconseja en el curso, nunca te olvides, dos puntos y entrecomillado, nunca te olvides de esto, pues en tus semejantes o bien te encuentras a ti mismo o bien te pierdes a ti mismo. Y al perdonar, dice Gary, y al perdonar cualquier cosa que surja, además de los recuerdos o pensamientos del pasado que vengan a mi mente, me libero de ella. Pero se trata de cierto tipo de perdón al que J recurrió y que la mayoría de la gente no entiende. Y le dice a Arten, el tipo de perdón del que estamos hablando, el que deshace tu ego, te permitirá mantenerte en la condición del presente sin fin. Ojo, el pasado y el futuro serán perdonados. Y como dice el curso, al pasado, el cual al ser perdonado, desaparece. Espera, dice Gary, aún no he conectado la grabadora. No has de preocuparte por eso, le dice Arten. Esta vez no queremos que grabes. Puedes tomar notas, como ya has empezado a hacer, y tienes una memoria estupenda. Además, ahora puedes oírnos muy bien cuando te hablamos entre visitas o cuando te mostramos palabras teniendo los ojos cerrados. De modo que te corregiremos si cometes algún error en la escritura que sea lo suficientemente importante como para tener que arreglarlo. No sé, tío, dice Gary. Suena más difícil de lo que estoy acostumbrado a hacer. Me refiero a que añado mi narración y mis notas a los libros y los hago míos contando a la gente lo que ocurre en mi vida. Transmito muchas experiencias personales de esta manera, pero para mí ha sido de gran ayuda poder transcribir las conversaciones de las cintas. Ahora me dices que ya no puedo hacerlo. Te decimos, dice Pursa, que no necesitas hacerlo. Todo irá bien, ya lo verás. ¿Por qué no hacer grabaciones?, le pregunta Gary. Es muy simple, le contesta Pursa. Tu decisión de continuar con este trabajo significa que va a haber más libros. De modo que vamos a evitar las preguntas que la gente plantea sobre las cintas. Ahora puedes hacer el trabajo sin grabaciones. Y la gente, atención mis niñas, ojo con lo que le dicen aquí, y la gente debería concentrarse en lo que decimos, no en cosas superficiales como si somos reales o que si las cintas son reales. Pues lo que intentamos enseñarles en todo momento es que nada, excepto Dios, es real. Ni siquiera ellos. Además, le dicen a Gary, has hecho un buen trabajo al responder a las preguntas de la gente. Hace ya años se plantean preguntas sobre ti, sobre Arten y sobre mí, y tú las has respondido todas tal como te aconsejamos. Y aquí viene una nota de Gary que dice, desde la primera serie de visitas que acabó a finales del 2001, he podido oír a Arten y a Pursa hablarme como el Espíritu Santo, aunque este tipo de conexión no ha sido siempre igual, como piensa la mayoría de la gente. Aunque a menudo escuchaba una voz con mayúscula, audible, la mayor parte del tiempo la comunicación era diferente, sobre todo después del segundo libro. Con los ojos cerrados, pero aún despierto, sentado o tumbado en la cama, justo antes de dormir o al despertar, veía palabras como si estuviera leyendo un libro. Esta es una de las formas de comunicación inspirada más clara que he recibido hasta la fecha. Y le dice a Arten, no hay nada de malo en responder preguntas. Y al hacerlo, ojo, no tienes por qué adoptar una actitud defensiva. Simplemente corriges la información errónea. ¿No te parece divertido que algunas personas piensen que hacen bien al atacarte con preguntas que en realidad son afirmaciones, es decir, acusaciones de mentir sin aportar pruebas?
y sin embargo quieran hacer que parezca que hay algo mal en ti si las respondes. Qué conveniente para ellas. Lo cierto es que en el ámbito de la forma, ojo, atención mis niñas, si no ofreces a los demás tu experiencia, creerán sus propias respuestas. Crearán sus propias respuestas. Es decir, cada quien escucha lo que quiere escuchar. Hay otro motivo por el que te aconsejamos responder a las preguntas. Dentro de 40 o 50 años, cuando los eruditos revisen las cuestiones de estos días con menos emoción de la que mucha gente demuestra ahora, verán que tenías respuestas para esas preguntas y generalmente respuestas muy buenas. Y continúa Pursa diciendo, durante los últimos años, te has convertido en un profesor muy conocido en todo el mundo. ¿Por qué no señalas como recordatorio para tus lectores un par de puntos destacados de lo que J enseñó hace 2000 años y sigue enseñando en un curso de milagros? Me refiero a cosas que el mundo no comprendió entonces, a excepción de unos pocos, y que sigue sin entender ahora, a excepción de unos pocos. Claro, dice Gary, pero voy a intentar ser breve porque tengo algunas preguntas para vosotros. Lo primero que hay que entender es que solo hay dos cosas y que solo una de ellas es real. Lo que es real es Dios o el cielo o tu fuente o el hogar o la realidad o como quieras llamarlo. Al margen de cómo elijas llamarlo, es perfecto. Tal como ambos, la Biblia y un curso de milagros expresan dos puntos. Dios es perfecto amor. Ahora bien, este amor perfecto no cambia. Es absoluta quietud. Si mutara, evolucionaría y entonces no sería perfecto. Pero la realidad ya es perfecta. No necesita mejorarse a sí misma. Ojo, ¿eh? Y esta es la realidad de todos. Este perfecto amor no puede ser enseñado o explicado, pero puede ser experimentado, incluso mientras parece que estamos en un cuerpo. ¿Ok? Esto ya lo platicamos hace rato. Ahora bien, continúa Gary, si Dios es amor perfecto, entonces lo único que sabe hacer es amar. Si supiera hacer algo más, no sería amor perfecto, ¿cierto? Este es un punto importante para entender la naturaleza no dualista del curso. Y que es muy importante comprenderlo, mis niñas, porque no hay ninguna otra filosofía que sea puramente no dualista. Hay unas no dualistas, semidualistas, pero puramente no dualista no hay. Solo está el curso, porque le quita total validez y credibilidad a la forma. Pero hay otra cosa, dice Gary, que cree estar aquí. En realidad no está, pero piensa que sí. Esta cosa piensa que se ha separado de su fuente y que ha tomado una identidad individual propia. A esto lo llamaremos el ego. Y el ego en su mayor parte, ojo, es inconsistente. Está debajo de la superficie. No, no es inconsistente, perdón, dice inconsciente. Ojo, el ego en su mayor parte es inconsciente. Todo ese inconsciente que tenemos, mis niñas, es decir, está por debajo de la superficie. Solo vemos una pequeña porción de él con la mente consciente y la mayor parte permanece oculta. Ojo y subrayen. En esa parte escondida hay una culpa tremenda por la aparente separación de Dios. Esto es lo que podríamos llamar el pecado original. No se trata realmente de un pecado, sino de la idea de estar separado. Esto produjo, atención, subrayen, la conciencia, porque para que exista la conciencia tienes que tener más de una cosa, es decir, un sujeto y un objeto. Así, tienes algo más de lo que ser consciente. Esta es una gran explicación de la conciencia, mis niñas.
En realidad, no hay sujeto ni objeto, solo perfecta unicidad o unidad. De modo que, en resumen, no tienes que esforzarte por ser lo que ya eres. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. El verdadero tú ya es perfecto e inmutable. Lo único que tienes que hacer es deshacer el falso tú que piensa que se ha separado de su fuente y que por lo tanto es culpable. ¿Y cómo logro eso? Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Con esa invocación al recuerdo, desbarato mi creencia en el personaje, porque es falsa, e invoco lo que verdaderamente soy. Como recuerdo, no como forma, no como experiencia, porque eso ya lo soy, como un estado. Y dice Pursa, pero si Dios es puro amor, absoluto y perfecto, pregunta, ojo, ¿cómo pudo ocurrir originalmente este pensamiento de separación? Y esta es la pregunta que siempre nos hacemos, la que nos da vuelta en la cabeza. Bien, entonces, ¿a qué venimos a este mundo? ¿Por qué decidí encarnarme? Pero si yo era una con Dios, ¿qué hago aquí? Y entonces Guy le dice, ajá, esa es una pregunta trampa. Un curso de milagros enseña que la plena conciencia de la expiación es reconocer que la separación nunca tuvo lugar. Así es, mis niñas. En otras palabras, la separación es una ilusión, un sueño, una proyección de un universo de tiempo y espacio. No podemos encontrar la respuesta a esa ilusión por nosotros mismos, valiéndonos solo de nuestro intelecto. Por eso es, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Tengo que trascender la forma. Que el ego a menudo usa, ese intelecto, para mantenernos aparentemente atascados aquí. Ojo, fíjense, subrayen, la separación es una experiencia falsa. Y la respuesta real a la separación es reemplazarla por una experiencia verdadera. Ojo, todo esto subrayado, mis niñas, y se va como tarea también, que es la conciencia de la perfecta unidad con Dios. El recuerdo. En este estado ya no eres un ser separado, sino que eres uno con toda la creación. O sea, es un estado muy elevado de conciencia donde la separación física principalmente se desvanece ante tu percepción. Qué hermoso. Repito, ya no eres un ser separado, sino que eres uno con toda la creación. Y esa experiencia es la respuesta a lo que llamamos vida. De hecho, en esa experiencia no hay preguntas, claro, solo respuestas. Entonces, retornas temporalmente aquí a la falsa experiencia de separación, como experiencia, parte del sueño. Y resulta que estabas soñando las preguntas, porque las preguntas no existen en realidad, que es la experiencia del amor perfecto, que es uno con la fuente y se convierte en nuestra realidad permanente cuando abandonamos el cuerpo por última vez. Se desvanece por completo la ilusión. ¿Cómo? Porque me doy cuenta de la ilusión, me hago consciente de ella. De acuerdo, hermano, le dice Pursa, ¿y qué hay que hacer para producir esta experiencia? Bueno, dice Gary, lo primero es dejar de ser una víctima. Y vayan subrayando, mis niñas. Primero, dejar de ser una víctima. Por ejemplo, si este mundo hubiera sido creado por Dios, entonces serías víctima de Dios, de una fuerza externa a ti que te hizo esto. Pero el mundo no fue creado por Dios, como dice una de las primeras lecciones del libro de ejercicios. Dos puntos y entrecomillado. No soy una víctima del mundo que veo. A propósito, por eso es tan importante, ojo, entender el texto del curso, porque de otro modo no se comprende el libro de ejercicios. La gente
hace sus propias interpretaciones de las lecciones del libro de ejercicios. Normalmente se les da el típico giro nueva era. Pero el curso no es nueva era. El curso es algo único. No enseña lo mismo que los maestros espirituales populares de nuestros días, como se dice al principio del libro de ejercicios. Para que los ejercicios de este libro de ejercicios tengan sentido para ti, es necesario como marco de referencia disponer de una base teórica, como la que provee el texto. La mayoría de los maestros del curso no lo han aprendido y no comprenden de verdad su significado. O si lo entienden, no se lo cuentan a nadie. La mayoría de los sistemas espirituales tratan de equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Todos ellos son igual de importantes, pero esta no es la aproximación del curso. Ojo, subraye. En el curso aprendes a usar la mente para elegir entre el cuerpo, que es el gran símbolo de la separación del ego, y el espíritu, que según el curso es perfecta unicidad y que no ha de confundirse con la idea de una alma individual. Esto es importante. Y que también es una idea de separación. El curso enseña que el mundo es una proyección de nuestra mente colectiva inconsciente. Ojo, lo que estaba en nuestra mente a un masivo nivel metafísico, a saber la terrible culpa inconsciente que sentimos en la separación inicial de nuestra fuente, fue negado y por lo tanto proyectado afuera. Un psicólogo te diría que la proyección siempre sigue a la negación. Ojo, mis niñas. Esto se debe a que cuando niegas algo tiene que ir a alguna parte. Ahora bien, una vez que se niega algo, ¿qué pasa? Se vuelve inconsciente y el curso habla mucho sobre la negación. Te olvidas de que lo negaste y entonces cuando es proyectado hacia afuera, piensas que la proyección que contemplas es la realidad. Esto es súper importante, va subrayado y tiene que quedar cristalino. Por eso le doy realidad a lo que veo. Olvidas que tú lo has hecho, porque lo has negado. De modo que es tu proyección, pero no eres consciente de ello. Y a continuación el curso enseña que la proyección, todo eso que ya vimos, da lugar a la percepción. Esto significa, ojo, subrayen, que has fabricado aquello que estás mirando, pero te has olvidado y por lo tanto lo consideras real. Olvidas que es una creación errónea que tú mismo has fabricado. Como dice J, dos puntos y entrecomillado y como pregunta, ¿no es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Por supuesto. Dios no lo creó, de eso puedes estar seguro. ¿Qué puede saber Él de lo efímero, del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios, o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que Él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales, ojo, fíjense, es acusarlo de demente. Él no está loco. Sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. Y aquí le vamos a dejar, mis niñas, porque quiero que analicen todas estas preguntas. ¿De verdad le doy a Dios parte de realidad de este mundo? ¿Qué puede saber ese Dios amoroso de gente llena de odio, de resentimiento, de separación, de dolor, de enfermedad? ¿Qué tanta veracidad o realidad le quiero dar en esta ilusión a Dios? ¿A qué Dios me estoy asociando entonces? Cuando hago una invocación, un pedimento, ¿desde dónde es? ¿Qué estoy solicitando realmente? ¿A qué Dios me quiero asociar? ¿A qué idea de Dios me quiero asociar? Y esa respuesta, mis niñas, va a determinar mi experiencia en esta ilusión. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, le voy a apuntar para comenzar a leer a partir de la
Bueno, vamos a retomar un poquito atrás, pero nos quedamos en lo que le contesta Arten a todo esto que Gary, de manera ya muy consciente y muy con el recuerdo, nos explica, ¿ok? Mis niñas hermosas, preguntas, dudas. Aquí estamos hoy, hoy es 9. No, no, muy, Qué lindo se libro. entiende perfecto, sí, se entiende por la continuidad que ya llevamos. Claro. Y también me doy cuenta que estamos más receptivas y menos perceptivas. Claro, por supuesto. Y es como dice Marla, es la continuidad que traemos de los dos libros. Estos libros deben de leerse, deben, bueno, es una palabra egoica, pero lo ideal es que haya una continuidad en los libros para poder tener ese entendimiento o esa comprensión. Al final de cuentas, el propósito de los 4 libros es el mismo, Claro, es el recuerdo. Pero, y ya lo habíamos platicado, el cómo Gary ya presenta una conciencia súper de unión y la comprensión que nosotros podemos tener de los libros es clarísima. claro. Como que se nos hace más simple, lo comprendemos mejor. Y es el simple hecho de que conforme avanzamos en la lectura y en el estudio de esto, el recuerdo va aflorando más en la mente. No es Sí, porque seas más inteligente o ya leíste 10 libros más, no, lo que realmente eres está aflorando, porque con lo que estoy estudiando y recordando, lo que no soy se va diluyendo. Es un proceso automático. Entonces, pues bueno, mis niñas hermosas, se van con tareita. ¿Y qué es la tarea como siempre? Obsérvense en la experiencia, obsérvense en su experiencia física, en su proceso, en sus relaciones, obsérvense desde la visión crística, entregándole todo al espíritu y recordando lo que realmente son. ¿Sí, mis niñas? muchas gracias. Gracias a ustedes, mis niñas hermosas. Les mando un Gracias, beso. Noriko. Las veo mañana. Las Sí. amo. Gracias. Bye bye, mis Te niñas. amamos. Bye, Noriko. Gracias, hasta mañana. Bye, Marla. Bye, Bye a hasta todas. mañana.